Ujú. Aceptar. Bien, Listo. pues muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con esta última clase de la carta número 1, haciendo un resumen general. Les pido que pues que se abran. Vamos a abrirnos a recibir toda esta información para asimilarla lo más que nos sea posible. Vamos a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se Todavía no. ve y se escucha bien. Se escucha bien, pero si estás compartiendo pantalla no la veo todavía. Ahora sí ya está iniciando el Ahora sí, curso. perfecto. Compartido de pantalla. Listo. Muy bien. Pues iniciemos. Bueno, sabemos que en la lectura de las cartas es imprescindible la meditación. Para meditar, Jesús nos habla en la carta 8 y nos dice esto: cuando medites, toma la postura más cómoda. No tienes que meterte en contorsiones físicas. Descansa y relájate. Di a ti mismo que te relajes y afloja todos los miembros, incluyendo tu cabeza, cuello y la cara. Debo dejar impreso en ti que la meditación es el de habilitar a tu conciencia entera a moverse más allá de las fronteras del intelecto y de la razón. Y algunos maestros te dirán que imagines. Lo que sea que te digan que imagines, puedes estar seguro de que no te estarán ayudando a ir a ninguna parte, excepto a nuevos reinos imaginativos de tus propios procesos de pensamiento. Lo que este método de meditar te aportará será un alivio de los pensamientos y del estrés que tus presiones del ego están creando en ti. Bueno, pues el día de hoy sí vamos a iniciar con la oración. Y antes de comenzar, vamos a prepararnos, dándonos cuenta plenamente de que estamos a punto de ponernos en contacto con la conciencia divina, a la vez dentro de nuestra conciencia y trascendente a ella. Por tanto, eso está también ahí afuera y alrededor de ti. Visualiza exactamente lo que significa esto. Recuerda en todo momento que aquello en lo que piensas es con lo que te estás sintonizando. Tus pensamientos son rayos de luz que hacen contacto con lo que buscas. Recuerda que cada pensamiento tiene su propia frecuencia vibratoria en la conciencia. Cuanto más espiritual es el pensamiento, más altas las frecuencias vibratorias. Bueno, vamos a tomar una posición cómoda, vamos a relajarnos, vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando paz, exhalando tranquilidad.
Y vamos a repetir en nuestra mente: Padre, Madre, vida. Tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminada, iluminado, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia, dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia. Y al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos, mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida. Cada vez que dices y visualizas esta oración, creas una forma de conciencia espiritual que se hará más fuerte y cada vez más elevada en frecuencias vibratorias. Conforme vaya ahondándose el verdadero significado de la oración en tu mente y corazón y se vayan elevando tus percepciones. Poco a poco, a tu tiempo, cuando estés listo, lista, abrirás suavemente tus ojos, estando aquí y ahora. Bien, iniciemos el resumen. Jesús nos dice: no necesitas pasar por el dolor y el agobio. Cuando comprendes, absorbes y pones en práctica la verdad de la existencia con constancia. El propósito e intención de estas cartas
es la de traer iluminación al mundo en general, para que la humanidad esté en capacidad de construir una nueva conciencia. Son la semilla de la futura evolución espiritual del hombre. La evolución espiritual de la conciencia humana es lo que ocasiona la evolución mental y física en tu vida personal y global, y acercará a la humanidad a estados cada vez más armónicos de bienestar. Cuando caminaba por la tierra, no había las organizaciones humanitarias que hoy en día se conocen. La ambición, la codicia y la autogratificación se consideraban comportamiento normal. También nos dice que la sociedad de aquel tiempo y la de ahora están parecidas. Yo, Jesucristo, he venido para rectificar las malas interpretaciones sobre mis enseñanzas. Cuando conocido como Jesús, estuve en Palestina hace 2000 años. ¿Es tu conciencia personal la que te trae el bien o el mal? Conforme la humanidad ha ido desarrollando su capacidad para el amor fraterno, la vida se ha hecho más agradable y confortable. Sin embargo, la gente todavía no sabe cómo dirigir mentalmente el poder divino hacia los canales espirituales de creatividad, en lugar de los del ego. Por esta razón, he venido expresamente para explicarles un hecho de la existencia de vital importancia. Por favor, lee con cuidado. Tu conciencia personal es enteramente responsable de todo lo que llega a tu vida y experiencia personal. Es tu conciencia personal la que te trae el bien o el mal. En tu subconsciencia traes recuerdos fuertemente grabados, aunque ocultos, de traumas, emociones de tus vidas pasadas, que pueden irrumpir y afectar tu conciencia actual. Tu oración específica y fervorosa para aliviar algún acontecimiento puede recibir respuesta, pero a largo plazo será de poco provecho si tu mente y tu corazón operan continuamente en contravención de las leyes universales del amor. Y si vives en un esquema o actitud mental de constante crítica. No hay premios ni castigos de Dios. Las leyes universales de existencia se relacionan solamente con las actividades de conciencia. No son premios ni castigos de Dios. Se relacionan con los factores causativos de conciencia, los cuales atraen, magnetizan las partículas eléctricas que así se unen y tienen apariencia sólida. No se pueden efectuar cambios permanentes en tu vida a menos que cambies tu conciencia. La conciencia humana bloqueó el influjo de lo divino al poner en marcha
una forma de conciencia egocéntrica mundial directamente opuesta a la naturaleza del divino amor incondicional. Esto ha sido como una infección contagiosa mental, glorificada en literatura, cine, teatro, televisión. Y esto nos deja para reflexionar cuántas veces en nuestro día a día estamos en redes sociales permitiendo qué tipo de información está accesando a nuestra mente, cuánto tiempo pasamos en todo ello. Es muy importante que esto lo consideremos, lo reflexionemos y lo hagamos consciente en nuestro día a día. Solo hasta que mi conocimiento crístico sea reconocido, aceptado y vivido, se volverá a la verdadera senda de la vida, con el fin de crear la forma de vida que realmente deseas. Ninguna religión del mundo posee el conocimiento adecuado para iniciar cambios en los hábitos mentales del ser humano que lo conduzcan a la paz y a la prosperidad. Puedes estar seguro, ningún mal que viene de la tierra es un desastre natural. Cualquier cosa adversa a tu perfecto bienestar nace primero en tu conciencia y luego toma forma dentro de la experiencia global. Despierta y acepta que esos rituales y creencias pasadas no han cumplido con mis palabras a la humanidad cuando prometí que cosas más grandes que las que hice yo haríais vosotros. Mientras tanto, hasta que te llegue la verdadera iluminación a través de mucha meditación y oración, enseña, demuestra y vive el amor fraternal. La realidad del amor dentro y detrás de toda la existencia. Cuando podamos percibir la realidad del amor dentro y detrás de toda la existencia, justo lo que Jesús vio en el desierto, solo así se podrá poner en movimiento una espiral espiritual cada vez más elevada y maravillosa. Para alcanzar esto, primero requieres obtener la visión interior de qué y quién eres. Si puedes aceptar como normativa en tu vida diaria todo lo que comprendió Jesús durante las 6 semanas en el desierto, llegarás con el tiempo a ser auténtico e íntegro. Él salió proclamando con tal autoridad que el reino de Dios está en el interior, que los ancianos maestros judíos quedaron atónitos.
surgieron tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi conciencia espiritual que ya es hora de deshacerse completamente de ellos, porque están impidiendo que todos evolucionen espiritualmente. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias. Filtraron lo que podían usar y dejaron fuera lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, porque ellos nunca lo comprendieron. Para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados, por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la figura de Jesús mediante mi crucifixión, como el sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces. Fui un verdadero rebelde. Rechacé la fe y las tradiciones judaicas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con las clases humildes. Me divertí hablando, riendo y siendo holgazán. Pero también era profundamente emocional, de buen corazón, empático y compasivo, fuerte partidario de los desvalidos. Me negué a creer en un Dios ilógico y cruel y a las palabras que los judíos mayores intentaron enseñarme. A los 25, 26 años, me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Y así decidí ir a bautizarme con Juan el Bautista. Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible. Sentí una gran oleada de energía. Me sentí elevado en conciencia y éxtasis, consciente de una gran luz. Andando sin saber a dónde, entré en el desierto. Ahí fue un tiempo de total purificación interior de mi conciencia humana. Las viejas actitudes, creencias y prejuicios fueron disueltos. Fui elevado dentro de otra dimensión de percepción consciente, la cual me hizo capaz de ver la verdad con respecto a la vida y a la existencia. Vi lo que era real y lo falso en el pensamiento del hombre. Me di cuenta que este poder creativo que experimentaba era infinito, eterno, universal, llenando todo el espacio. Vi que ello era poder mental. Ello era el poder creativo de la mente. Mi vista humana fue tan espiritualmente elevada que podía ver a través de las rocas, la tierra y la arena.
y eran un titileo reluciente de diminutas motas. Comprendí que no había nada sólido. En momentos de duda, los cambios dejaron de existir y comprendí que mis pensamientos, si estaban fuertemente llenos de convicción, podían efectuar cambios en el titileo de botas, partículas de carga eléctrica, y por lo tanto producir cambios. Fue en ese momento que comprendí el poderoso efecto de la convicción o la fe sobre el entorno al afirmar una orden o una creencia. Todo lo que vi era realmente el poder creativo de la mente divina hecho visible en el titileo de motas, y su aspecto podría ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento humano. Por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la conciencia interior. Comprendí que la vida y la conciencia eran la misma cosa. Contemplé el trabajo realizado tan inteligentemente, desde la célula más pequeña hasta la entidad más avanzada del universo. Todo lo que se mueve, vive y tiene su ser está dentro del poder creativo de la mente universal, la cual es infinita y eterna, tras todas las manifestaciones de forma individualizada. Corteza del árbol, la hoja, la flor, la fruta, los insectos, las aves, los animales, el cuerpo humano. Vi que estos planes y designios eran formas de conciencia y podrían llamarse palabras, puesto que cada palabra significa una forma muy especial de conciencia, todos trabajando según ciertos principios de construcción exactos y fundamentales. El poder inteligente creativo se manifiesta en el universo a través de leyes o principios fijos que gobiernan toda la existencia. Son constantes y consistentes. La naturaleza del poder creativo es crecimiento. La naturaleza del poder creativo es nutrición y alimento. La naturaleza del poder creativo es sanación. Nadie puede explicar qué es lo que impulsa la actividad de la sanación. Es protección. Vi cómo cada necesidad de protección en los cuerpos había sido amorosamente suministrada con la mayor atención a cada detalle. Esta característica de protección se combina con la satisfacción de las necesidades. Estos lujos físicos, añadidos al diseño, fueron producto de una inteligencia que tuvo la intención de que la creación fuera confortable y feliz. La madre en la creación nutre, protege y satisface las necesidades,
e intenta fomentar la curación de sus crías. Esta es la actividad del amor. 6. La característica innata del poder creativo de la inteligencia amorosa, la cual ha dado a la creación su forma individual y el ser, es el trabajo. Funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros. Su funcionamiento es impulsado siempre, siempre, siempre por el amor. Sin duda, el impulso divino detrás de esta actividad inteligente y determinada en el cuerpo era tanto la inspiración como la base de la propia conducta del hombre. Cuando la gente trabajaba al unísono para producir un objetivo planificado, extraen la inteligencia y el propósito del poder creativo. Sin embargo, qué diferente era el comportamiento del hombre cuando estaba ocupado en la construcción terrenal, caracterizado por pleitos y discordia. Se me dio a comprender el poder infinito de la creatividad inteligente, siempre activa dentro de la creación, al mantener el orden, la cooperación, la armonía, la productividad diaria, no igualados por el hombre en ningún lugar, en ningún tiempo. Supervivencia, ritmo. La supervivencia era una característica natural del poder creativo. En cada caso, la más maravillosa provisión se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fuesen curados, nutridos, para procrear su propia especie y asegurar la supervivencia en esta tierra. La característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo también era el ritmo. Vi que había un ritmo operando en el mundo. Todo dentro de la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha. El mismo hombre estaba sujeto a las mareas de crecimiento y éxito, y a las mareas de inactividad y letargo. Y bien, la novena y última característica inherente del amoroso e inteligente poder creativo era la ley y el orden. Comprendí que la vida es un poder creativo, amoroso e inteligente que podía realmente sentir dentro de mí mismo como un estado de ser, una percepción, un resplandor, éxtasis, alegría y amor altamente enaltecido. Sabía que yo era uno con ello y era uno con todo lo que me rodeaba. Una vez que nos convirtiéramos en uno, canales purificados e instrumentos del poder creativo inteligente, podríamos ascender gradualmente en conciencia hasta realmente expresar a través de nuestras mentes y corazones la naturaleza misma del poder creativo universal. Este debe ser, pensé, la meta verdadera detrás de la creación, el verdadero propósito por el cual se había desarrollado el hombre. Entonces, ¿por qué la gente sufre enfermedad, miseria y pobreza? Dime,
amoroso Padre Poder Creativo. Me enseñó que cada ser vivo en la creación debe estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido, sanado, mantenido en paz y en abundancia, prosperando dentro de una sociedad ordenada de seres, ofreciendo amor los unos a los otros. Sin embargo, en el momento de la creación, aparecieron dos impulsos básicos que aseguraban la individualidad. Y eran estos los que controlaban la conciencia del hombre. Comprendí que el hombre en sí mismo nace con todo el potencial, pero él mismo crea una cárcel de miseria para sí mismo, de la cual no hay escapatoria. Hasta que se dé cuenta de la verdad de la existencia, todos los problemas de la dura existencia se hallan dentro de los procesos mentales del hombre. Solo las formas de conciencia de la gente, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones crearon una barrera densa entre su conciencia y la conciencia creativa universal. También se me mostraron las leyes de la existencia que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y entorno. Lo que el hombre cree profundamente que es bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así será. Lo que espera que los demás le hagan, primero debe hacérselos a ellos, puesto que así está creando un patrón de conciencia que volverá a él. Será víctima de la enfermedad que le horroriza por crear un patrón de conciencia de la cosa que menos quiere experimentar. Lo que emana de la mente y del corazón del hombre le regresará de alguna manera u otra. Los pensamientos fuertemente emocionales son semillas de conciencia sembradas dentro de la propia conciencia del hombre. Estas crecerán dando una cosecha semejante a la siembra. Estos son los frutos del libre albedrío. No hay escapatoria de lo que piensa, dice o hace el hombre, porque él nace del poder de la conciencia creativa divina y del mismo modo crea con lo que imagina. Cuando las personas están en armonía con todos los demás, están entonces perfectamente armonizados con el poder de la conciencia creativa universal. De esta forma, son traídos a la naturaleza del Padre, que es crecimiento, protección, alimento físico, mental y espiritual, sanación, satisfacción de la necesidad dentro de un sistema de ley y orden. En mis horas finales de iluminación, ahí estuve en el desierto, en posesión de la clara comprensión de que el hombre mismo, sin ninguna culpa,
crea la barrera que no permite la sintonización con el poder creativo del Padre. ¿Quién había sospechado que la mente humana sería tan altamente creativa que un pensamiento o deseo fuertemente sostenido podía manifestarse en el reino visible? Así como también un cambio en el pensamiento humano podría producir un cambio de ánimo. Conquistar al ego. Además, me habían enseñado que en cualquier caso podía elevar mis pensamientos a la conciencia creativa Padre y pedir una solución a cualquier problema. De modo que recé, pidiendo perdón por mi debilidad y por consentir en mis propias fantasías, buscando mi propia manera de hacer las cosas. No me habían enseñado que la única manera como podía prosperar era abandonando mi propia voluntad y volviendo al Padre en busca de ayuda en todas mis empresas. Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del proceso de la individualización. Me di cuenta que pensaba desde el punto central de mi individualidad, el ego. Por lo tanto, mi punto central del desear humano tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con el Padre, como era mi sincera intención. Y es ahí donde está nuestro trabajo, es ahí donde está esa lucha, no está fuera, está dentro, es interna y es con nuestro propio ego. Hacerse como un niño. Recuerden que si no te haces como un niño, deshaciéndote de un montón de creencias, prejuicios, rencores, ambiciones, impulsos inútiles del ego, con una mente llena de admiración y de fe total, no podrás absorber estas páginas debidamente. Para volverse niño, hay que despojarse de todo condicionamiento mental pasado. Si sufres mental, emocional o físicamente, es porque tus más sinceras creencias no han promovido tu bienestar. Es hora de examinar tu esquema mental. ¿Estás contento, contenta con él? Te quiero convencer de la fuerza que tiene, la cual es la suma de toda la programación de tu conciencia y tu subconsciencia. Es esencial que comprendas que nada de este esquema mental humano tiene sus orígenes en la dimensión espiritual. Es totalmente terrenal, responsable de absolutamente todo, incluso de tus enfermedades y accidentes. Nada, nada ocurre por casualidad. Tu clase de esquema mental determina tu calidad de vida. Tu clase de esquema mental determina tu calidad de vida. Esta es la primerísima verdad de la existencia que quiero que conozcas y comprendas completamente. Mucha gente huye de la idea de que ellos son los responsables de sus penas. Es más difícil para algunos enfrentarse con sus incapacidades que para aquellos que tienen la fuerza interior para mirarse honradamente
cara a cara. La oración sincera atrae la conciencia creativa del Padre hacia la mente, sigilosamente, en secreto, limpia la conciencia humana de todo aquello que ya no se siente cómodo. Es, por necesidad, un proceso gradual de purificación y desarrollo interior. Tu esquema mental, junto con tus patrones emocionales, son las herramientas creativas. Estos en conjunto crean el bosquejo necesario de tus posesiones, sucesos y circunstancias futuras. Estas herramientas creativas forjan tu vida, sea o no tu intención. Es mucho más difícil descubrir tus actitudes emocionales tan profundamente arraigadas, conscientes o subconscientes, que reconocer tu condicionamiento mental. Se puede estar poseído por los patrones emocionales negativos y estar totalmente inconsciente de ellos, porque están cubiertos por las emociones que surgen de la rutina diaria, momento a momento. Para descubrir cuáles son tus patrones emocionales, pregúntate lo siguiente. Sé completamente honesto contigo mismo, contigo mismo. Intentar esconderte de la verdad de tus patrones emocionales es simplemente engañarte y retener de alcanzar el feliz estado de existencia que deberías gozar. ¿Cómo te sientes realmente acerca de la vida? Quiero que te escribas una carta cálida y compasiva, diciéndote con exactitud cómo te sientes al contestar las siguientes preguntas. ¿Estás contento de estar vivo o preferirías cesar de vivir? ¿Cómo te sientes hacia tus parientes? ¿Hay alguna enemistad oculta que no quieres reconocer o que no te diste cuenta que existía? ¿Cómo te sientes acerca de tu empleo, colegas, diversión, otras razas, etcétera? Si en la segunda pregunta la respuesta es la segunda opción, entonces tienes una actitud negativa hacia la existencia y estás en guerra contigo mismo, contigo misma, a un nivel profundo. Sabes conscientemente que tienes que continuar tu vida diaria, pero en tu nivel más profundo te gustaría abandonar. La guerra interior no permite que atraigas todo lo que podrías experimentar con un patrón emocional positivo. La oración y meditación enfocada enteramente en tu Creador te traerá nueva fuerza e iluminación, las cuales cambiarán tus sentimientos y tu entorno. Cuando reces, no te centres nunca en tus problemas. Siempre pide la solución correcta. Deja que tu Creador te traiga las soluciones adecuadas. Da las gracias y créelo. Cuando haces esto, estás aceptando, reconociendo, creyendo y grabando en tu propia conciencia. No reces y luego salgas
diciendo lo enfermo que estás o qué terrible situación está la situación personal o nacional. Enseguida deshaces el trabajo en que se está empeñando el Padre Creador. Vuelve una y otra vez, dando gracias por todos los beneficios que pediste. Se materializarán con toda seguridad. Abandona tus temores. Vuelve al Padre, Creador universal, como fuente de tu ser. Tienes una mente maestra. Confía en ella. Yo, el Cristo, realicé mis llamados milagros porque me di cuenta que el reino de Dios estaba dentro de mí y que podía confiar siempre en mi Padre Creador, que trabajaba dentro y a través de mí. La intención de la creación era que expresaras la conciencia creativa universal a través de tu mente y de tu corazón. Yo, el Cristo, no recé ninguna oración fija. Simplemente pedí al Padre Creador. Me di cuenta que la conciencia creativa del Padre era una fuerza dinámica operante, la cual se manifestó en el mundo visible como creatividad, diseño inteligente, crecimiento, nutrición y alimento, protección, sanación, regeneración, la satisfacción de toda necesidad. Todo esto dentro de un sistema de ley y orden, y que irradiaría toda su naturaleza a través de mi conciencia para entrar en la conciencia de aquellos que pidieran curación y que creyeran que la podían recibir. Todo el trabajo hecho por la conciencia creativa del Padre dentro del mundo visible es el amor manifestado. Toma nota. Aquello que producía la minusvalía o enfermedad en la conciencia de la persona había sido borrado de su cuerpo por el momento. La pregunta ahora era, ¿su conciencia normal le haría volver a su condición anterior? Por ello le decía, vete y no peques más. Aquí el no pecar más es ten cuidado con tus pensamientos, con tus emociones, con esas herramientas creativas que están manifestando tu realidad. Sabe que tu propósito en la tierra es el de ascender en conciencia espiritual hasta trascender todo lo humano que actualmente te lo impide, hasta que finalmente puedas controlar los elementos y volverte maestro. Con esto termina la carta 1. Ajá. Y bueno, ahorita fue toda la información que estuvimos viendo poco a poco y reflexionando en cada reunión que tuvimos. Ahora aquí se las presento todo junto para que lo puedan volver a escuchar las veces que ustedes deseen, las veces que sean necesarias. Y también quiero aprovechar en este final de la carta 1 para invitarlos a aplicar esta nueva conciencia en tu día a día. Primero, realizando un diagnóstico energético integral para transformar tus condicionamientos
emocionales, mentales, subconscientes, experimentando el pedir al Padre y verlo manifestado. Después, ayudando a otros, para que juntos logremos ascender en conciencia espiritual y llegar gradualmente a expresar nuestra naturaleza divina. En esto les estoy hablando del curso taller Cómo potencializar los resultados de tus consultas o facilitación con terapia Sananda. Aquí les voy a dejar los datos para los que estén interesados. Este curso no puede darse sin la lectura de las cartas, pero las cartas sí pueden leerse sin necesidad de tomar el curso. Entonces, aquí solo se los comparto porque, bueno, este año cumple 15 años Terapia Sananda, y por este aniversario, pues ahorita estamos iniciando a darlo vía online con una buena promoción que ya después ustedes preguntarán, los que están interesados. Y bueno, realmente aquí lo interesante es realmente aplicar toda esta nueva conciencia en nuestro día a día. Con curso o sin curso, la invitación es la misma. Estudiar las cartas, llevarlas a nuestro día a día, cada día siendo más conscientes, más amorosos, más fraternos, más auténticos, más íntegros. Recuerden, en la oración nos lo dice, expresar nuestra verdadera naturaleza, que es divina. Y bueno, pues ahora sí que este resumen llega hasta aquí. Cualquier comentario, pregunta que quieran hacer, con todo gusto, de qué ha sido para ustedes esta primera carta. Si ha habido algo que haya resonado mucho en su vida o algún cambio que ya estén viendo en su en lo cotidiano. Cotidianidad. Sí, en lo cotidiano. Así Pues es, si gustan, sí, adelante. eh, bueno, yo como estoy empezando, he tenido varias dudas con respecto a, por ejemplo, cuando estoy haciendo lo que en este momento puedo llamar oración. ¿Mm? Yo estaba acostumbrada a iniciar mi meditación rezando el Padre Nuestro y un Dios te salve María. Era como mi apertura para hacer la meditación. Pero desde que estoy oyendo las cartas de Cristo, no porque esté dudando en ningún momento, sino en cómo es que ahora puedo empezar. Porque si yo ahora siento, y lo siento porque es así, que el poder creativo, que con la conciencia divina está dentro de mí, porque así lo siento, y cuando empiezo, cuando estoy en momentos de meditación, yo siento aquí adentro esa sensación. Entonces yo me pregunto ahora cuando empiezo y digo, por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, ya no me resuena el cielo, porque es como si yo lo estuviera viendo afuera y arriba y por allá, a una distancia que no tiene nada que ver conmigo. Entonces quedo yo en Padre nuestro, ¿y ahora qué sigo? ¿Qué digo? Entonces empiezo a acomodar una oración que lógicamente después ya no me empata con la que me sabía. Entonces me pregunto yo, ¿debo eliminar yo? Entonces yo digo, para mí, ¿no? No, pues no voy a volver a rezar el Padre Nuestro porque ya no me resuena. Y mi pregunta es, cómo es ese cambio? ¿Cómo es ese cambio bueno, cabe aclarar que yo no vengo de una familia, ni soy de una familia donde la actividad, soy de nacimiento católica, pero no tenemos una actividad de fuerza sobre la religión, jamás la tuvimos. Pero sí teníamos una parte espiritual que siempre fuimos así.
como cercanos a eso, al bien, ¿no? A lo que se, entonces el Padre Nuestro pues está inmerso ahí en nuestro ADN y el Dios de Salve María está así. Entonces ahora, hoy en día, pues mi duda es, si es que se puede usar la palabra duda, que yo no tengo dudas de nada, sino es, o sea, tengo muchas dudas, pero no con respecto a si el Padre Nuestro es válido o no es válido, sino ya no me resuena tanto por la forma como empieza. ¿Cómo crees tú que sea entonces ese iniciar de mis meditaciones ahora? Sí, Ana, mira, aquí ese cambio va siendo gradual y conforme a ti te vaya resonando. Ahora sabemos que el reino de los cielos, ajá, está Ujú, dentro de nosotros. exacto. Entonces, si tú haces la oración del Padre Nuestro que estás en el cielo, pues ahora sí que no es el cielo físico, sino el cielo interior, o Si no sea, es aquí, dentro sí. de nosotros. Te estás dirigiendo a Él dentro de ti. Ujú, Ya es una forma de percibir diferente. Ujú. así es. Y esto, te digo, va siendo gradual. Nosotros realmente no estamos peleados con ninguna religión. Ujú, Ajá. No adoramos imágenes, pero también las aceptamos. O sea, ujú, aquí no hay dogmas. Aquí, entre más libre te sientas, mejor. ok, Como bien dices, venimos de una sociedad donde se nos ha impuesto la religión, ahí sí por dogma, de que tienes que, debes de, y la confesión y el pecado, etcétera. Entonces, todos esos programas ujú, se han quedado ahí en ese esquema mental subconsciente, ajá, que muchas veces nos mete el pie una y otra vez. Entonces, es irlo haciendo consciente e irlo soltando poco a poco, ujú, dejarlo ir poco a poco. Todas esas creencias que nos compramos en algún momento. Ajá, aquí no hay un Dios castigador, aquí no hay un Dios que cruel, que te está viendo y que no. Aquí en esta carta uno nos explica claramente realmente quién es Dios, ese poder creativo universal que está en todo, dentro de ujú, ti y fuera de ti, y que está rigiendo es con estas leyes todo el tiempo. Las conozcamos o no las conozcamos, todo el tiempo están actuando estos principios y leyes universales. Y es una maravilla. ujú, O sea, si uno se pone a reflexionar, a meditar en cada principio, dices, wow, ujú. infinitas gracias. Porque a veces no alcanzamos a comprender lo grandioso y lo maravilloso de cómo estamos constituidos, cómo funcionamos. No, exacto. Y todos los seres vivos son una maravilla. Ujú, ¿No? Entonces, ese poder creativo universal está en todos. Y aquí es referirnos a él más que nada ya desde otra conciencia ujú. Él y sabe. darnos cuenta que somos uno con él. Ujú, Porque cuando realmente lleguemos a esa unidad, ajá, es cuando, de hecho, ya estamos empezando a crear esa nueva tierra, ujú. ese nuevo mundo. Y aquí, pues, es empezar por uno para compartirlo, que no Gracias. podemos dar lo que no Ujú, tenemos. sí, Sí, Anita, y con calma, o gracias. sea, gradualmente. A veces me preguntan, oye, pues es que mis familiares son muy católicos y me piden acompañarlos a misa. Bueno, puedes acompañarlos Sí. a misa respetando sus creencias y tú desde ahí puedes estar orando al Padre, Madre, Vida, que Ujú, está en todos lugares. ujú, sí, 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 sí. Así es. Sí, sí te Gracias. ayudé, Anita. Sí, 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 perfectamente. No, desde que empezamos a hoy en punto ya estaba yo con tu ayuda. Gracias. Lo sentía. Y el participar y comprender, no, es maravilloso. Gracias, Gracias, gracias por estar aquí. gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Susi, Iris.
¿Cómo estás, hermosa? Oye, Dalia, yo les quiero compartir algo. Yo, yo leí el libro hace un mes y lo estoy volviendo a leer, ¿verdad? Entonces, noté un cambio interesante porque llega en un pasaje, que se me hace desde la carta 2, donde está platicando, está enseñando a un grupo de curiosos y dice, si te encuentras a una persona pidiendo, ayúdale. Y si tiene frío, dale tu abrigo. Y la gente dice, ¿por qué vas a hacer eso? Ahora vas a tener frío tú. Le Ajá. dijo, no me estás escuchando, ¿no? Y luego es cuando digo, ay, Jesús, me sé que era bien recio, ¿eh? Pero cuando hablaba muy directo. Le dijo, entonces, no me estás escuchando, o sea, agradece que tienes, agradece que tienes un abrigo que ofrecerles. Dijo, pero yo voy a tener frío, mi esposa me va a regañar, etcétera. Dijo, no te preocupes, el Padre siempre provee para ti, inclusive provee tus necesidades antes de que tú las puedas identificar. Entonces, cuando yo escuché ese pasaje hace un mes, la primera vez que leí el libro, yo estaba tal vez en un momento emocional o mental donde de mucha escasez, ¿no? Y tal vez de mucha incertidumbre, pues tú sabes, ¿no? Para mí el tema laboral, ¿no? Soy consultora y a veces hay y a veces no hay. Entonces, sigo estando en situación donde no tengo certidumbre, pero ahora que volví a escuchar el mismo pasaje, me sentí completamente diferente, me sentí muy sostenida, me sentí con esa certeza, ¿no? De que tal vez yo ahorita ni siquiera veo las soluciones, pero confío en que Dios Padre las va a encontrar y las va a presentar en el momento adecuado, en el momento perfecto, ¿no? Y así, ¿no? Y creo que eso se refleja también en mi día a día, ¿no? O sea, tal vez estar contando los centavos que me quedan y súper, pero administrando, ¿no? Es más bien si tengo algo que dar, lo hago con mucho gusto, ¿no? Digo, o sea, y de corazón y con esa certidumbre de que en algún momento va a surgir ese trabajo que estoy esperando. Y ya. Me Gracias. da mucho gusto escuchar eso, Iris, que ya cambió tu percepción al volver a leerlo. Y sí, en ese pasaje, inclusive quienes están escuchando a Jesús, algunos se ríen, ¿no? De que ya se quedó Sí. sin abrigo y hasta la esposa lo va a regañar por haberlo dado, ¿no? Pero luego, ya cuando continúa hablando, pues entran en seriedad porque ahí se dan cuenta, cuando realmente tienes esa fe inquebrantable de que ya no lo tengo, pero el Padre me va a proveer, me va a proveer de eso y más. O sea, pero de verdad creerlo, darlo por hecho, tener total certeza de que así será. Él mismo, cuando también hay un pasaje en la carta 1, que también duda, cuando dices que yo voy a ir a enseñarles y darles la buena nueva Mm. de todo lo que viene el desierto, y está pensando de qué forma se los va a decir. Inclusive pasa por su mente tirarse en un acantilado para que vean ahora todo lo poderoso que es, ¿no? Y él dice, no, porque si dudo, me voy a matar. O sea, si entra la duda, se deshace el trabajo que ya empezaste a hacer, que ya empezó a hacer el Padre Creador. De hecho, habíamos puesto A mí el lo ejemplo que de me esa recuerda. semillita que está sembrada, que está empezando a germinar, ajá, y que de repente, por alguna razón, pues no sale a la luz porque ya dejaste de creer, ya se quedó ahí. Pero si tú eres paciente, le das el tiempo, la paciencia, con toda la fe, la certeza, la semillita va a crecer, va a salir, va a dar, va a germinar, va a florecer. Aquí es donde entra el ego y donde empieza ahí ese ruido mental de no, y si no, y si este Dios se quedó dormido y no me escuchó, casi, casi, ¿y qué voy a hacer si no me llega la provisión? ¿No? Por eso comentaba que esa lucha es más interna que externa. Ese acallar la mente, ese volver a conectar con tu fuente, con la fuente de tu ser y saber que todo te ha sido dado. A ver, tú como científica, como bióloga, ¿los pajaritos se andan preocupando si van a tener alimento o no?
Ellos cantan y vuelan y son por naturaleza y siempre tienen. Entonces aquí es confianza, fe, certeza. ¿Sí, mi corazón hermosa? Venga, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Algo que haya resonado toda esta carta 1 con la situación que están pasando, que están viviendo. Dalí, Sí, bueno, yo lo que quiero comentar es que me pasa un poco como a Ana, porque yo soy católica y, y siento que sí tengo, la verdad no soy bueno, así que siempre, no sé, que sea en profundidad y todo, pero yo por convicción, con lo que he recibido y después por mí misma, yo misma he buscado mi formación espiritual y me he encontrado mucho en la religión católica y bueno, yo ahora que escucho todo este contenido, pues yo sé que no hay divergencias, porque en sí, yo al menos así lo siento. O sea, la esencia es la misma, ¿no? ¿A qué nos llama Cristo? Y bueno, si yo lo asocio o lo vinculo, este, con lo que yo he leído, con lo que yo sé, porque tampoco soy una conocedora así de, por ejemplo, por decirte toda la Biblia, en fin, pero sé que en esencia no hay discrepancia, no hay diferencia, pero a mí sí me sigue costando un poco eso, ¿no? Por ejemplo, Anita decía, bueno, es que yo estaba acostumbrada a hacer mi oración, Padre nuestro que estás en el cielo y todo lo demás, ¿no? Con su Ave María, porque yo también, además, creo profundamente en la Virgen María, la verdad. Entonces, eso es lo que a mí me cuesta un poquito de trabajo. Entonces, yo estoy convencida y yo misma me estoy diciendo a mí misma que me tengo que dar mi tiempo, seguir estudiando, seguir profundizando pues en todo el contenido, lo que ahora nos hiciste favor de resumir, de volvernos a leer y comentar. Y bueno, y que seguramente cuando vayamos avanzando, pues también, no sé, voy a encontrar, yo confío en que voy a encontrar la forma en seguir adentrándome y en seguir vinculando y también, bueno, tener ese discernimiento, ¿no? Para ver cómo tengo que avanzar en ese sentido y bueno, como nos decías, ¿no? Ir superando, pues, no sé, mis propias creencias limitantes y todo lo que tengo que hacer. Pero eso sí deseo manifestarlo porque es mi situación. Digo, y bueno, en eso estoy en ese camino. Y no eres la única, Susi. Créeme que hay muchos igual que tú. De hecho, tenemos algunos pacientes que también al compartirles las cartas les hace ruido, como que me dicen, no, es que eso no fue lo que me enseñaron las monjitas cuando yo estudié en la escuela, mi Ujú. liberal me lo han dicho. Ajá. Entonces, obviamente, pues salta y dices, como que, ¿qué es esto? ¿No? Pero aquí está muy relacionado precisamente con esas creencias. Ajá, y básicamente lo más importante es que no viva uno en el temor, en el miedo. Ajá, una cosa es la espiritualidad y otra cosa son las religiones. Las religiones están formadas por el hombre. La espiritualidad Sí. es algo innato del ser humano, esa conexión con tu creador, Ujú. como tú lo llames, como tú lo sientas, como tú lo percibas. Si le quieres llamar Padre, Madre, Vida, Universo, Dios, energía, esa inteligencia creadora que te dio vida. Ujú. Ahí podemos hablar de espiritualidad. Ya al hablar de religión, ahí es donde empieza la separación. Ujú.
que si son testigos de Jehová, que si son católicos, que si son musulmanes, que si son judíos, que etcétera, etcétera. Cada quien pues va a querer tener la razón. Aquí Ujú. la cuestión es, ¿por qué crear la separación? El ego es el que crea la separación, ajá, entre nuestro verdadero ser. Ujú. El ego es el que nos hace sentirnos separados de nuestra fuente. Aquí las religiones también hacen una separación al ser tantas religiones y que el mismo Jesús nos dice que ninguna de ellas tienen para poder darnos lo que realmente necesitamos como humanidad. Entonces, aquí básicamente, con el respeto que se merecen todas las religiones, es ser libres. El mismo Jesús nos lo decía, la verdad te hará libre. Y estas cartas nos hablan de la verdad de la existencia. Más adelante vamos a empezar a ver estos dos impulsos básicos que crearon al ego, que crearon esa separación, que es la adhesión y el rechazo. Vamos a empezar a hablar de electromagnetismo. Vamos a empezar a hablar de cosas que ahora inclusive la física cuántica nos lo explica a nivel científico. Y aquí lo más importante, Susi, es que permitas que tu nivel de conciencia vaya ascendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que te vayas dando cuenta, de que te vayas conociendo más, que tú no eres solamente un cuerpo físico. Ujú. Jesús nos habla de la reencarnación, por ejemplo, de vidas pasadas. Algunas religiones pues no lo van a aceptar, otras sí. Entonces aquí lo Sí, que te sí. sugiero, Susi, es que de poco a poquito te abras a esta posibilidad, a este entendimiento, a esta nueva conciencia, esta nueva explicación de las leyes de la existencia. ¿Sí, mi corazón? Sí, sí, sí. Sí, Y sí, así básicamente lo sí, entiendo, sí. trabajar mucho en esos patrones emocionales, en esos esquemas mentales. Como él nos dice, los patrones emocionales pueden estar más enquistados aún, estar más profundos que los patrones mentales, porque los venimos heredando, se vienen Sí. repitiendo y no somos conscientes de ellos. ¿Y qué pasa cuando vemos en nuestra vida que hay limitación, que hay problema, que hay falta de salud, que hay... ¿Qué pasa? Y muchas veces, ay, pues es que Dios, no, es que Dios no tiene que ver Dios, somos nosotros los que Ujú. estamos creando esa realidad a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, a través de nuestras palabras. La palabra es una forma de conciencia, es simplemente darnos cuenta. Eso que estoy diciendo está vibrando, tiene una energía, va a resonar con algo que voy a traer a mi vida. ¿Y cuántas veces no estamos en la crítica, en el juicio? Y lo hacemos ya por hábito. Entonces aquí es ir a ello. Perdón. Salud. Gracias. Entonces, piano, pianito, mi querida Susi. ¿Vale? Sí, 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 estoy de acuerdo pero sí lo quise externar porque digo, pues es algo que siento, Sí. pero que a la vez me impulsa a seguir. Entonces, pero sí quiero manifestarlo porque me siento bien de decirlo, ¿no? Qué bien, gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo y te repito, no eres la única. Ajá. Ujú. Pero no Sí, estás,
Es que imagínate, en la época de los apóstoles, pues ellos también cómo se habrán sentido, ¿no? De que, ay, estoy haciendo lo correcto, me va a castigar el Dios judaico. O sea, toda la incertidumbre y toda la emocionalidad que pudieron haber pasado con todo esto. Ujú. Sí, y nada más quiero agregar, sí, yo no tengo la idea, porque así también lo he aprendido, porque fíjense, bueno, con los católicos también hay, por ejemplo, dentro de la misma iglesia o dentro de los mismos sacerdotes, quienes son tan amorosos que te hablan precisamente del Dios amoroso y no es un Dios castigador, no, porque muchas Claro, personas eso es lo que dicen y no es cierto. Y él lo que nos pide es que quiere que cada vez nos parezcamos más a él y que cada vez seamos pues mejores personas, no sé, que crezcamos en todos los sentidos, en fin. Entonces, yo esa es la idea que tengo y muchas cosas también, pues no estoy de acuerdo propiamente con lo que pues con lo que luego se maneja en la propia iglesia o en la profesión católica, pero bueno, sigo creciendo y en eso estoy. Ujú. gracias, Susi. Yo también creo que en todas las religiones podemos encontrar Sí, gente maravillosa, superhumana, y que realmente se ve, se nota que lo traen de vocación y que hacen todo el bien a la humanidad. Ajá. sí, Y no siento que sea en sí por la religión, sino porque son personas así. Ajá. Y que las exacto. podemos encontrar estos seres humanos que brillan tanto y Sí, entonces sí, que dan así mucha es. luz en muchos lados y en todas las religiones. Sí, así es. Gracias, Susi. Ujú, gracias. ¿Algún comentario más? Juan, Francisco. Ay, yo nomás una última intervención, perdón. Es que es en relación a lo que dijeron ellas. A mí me pasó todo lo contrario. A mí no me hacía tal vez tanto eco la parte religiosa, pero me hizo mucho eco. Y algo que me reconfortó mucho es la parte de sentir que no es solamente una vida. O sea, eso para mí voló mi cabeza porque dices, o sea, es como, no es ni siquiera congruente que tengas solamente una vida para aprender tantas cosas. Y eso me quitó muchísima carga de los hombros, bastante. Sobre todo cuando lo entiendes que esto viene inclusive con tu árbol familiar, es que dices, es que esto, la gama está grande, ¿no? Eso es congruente para mí y sentir que tal vez yo trato de acomodar al revés, yo trato de acomodar a la Virgen en mi mente y trato de decir, bueno, pues quizás es una figura de apoyo, ¿no? O sea, pero porque mi proceso ha sido lo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo me meto a la Virgen en esto? ¿No? Pero a mí me quitó mucho peso y me dio mucha tranquilidad y me hizo mucho sentido. Dije, wow, que Dios hubiera sido tan complicado si nos pidiera una sola vida para aprender tantas cosas. Y Sí, nada no más se quería decir. podría. No, es tanto conocimiento y tanta experiencia y tanto aprendizaje que una vida es muy poquito, muy poquito. Sí, nuestra alma ya lleva, ya mucho, mucho recorrido. Muy bien. Bueno, pues ya no hay algún comentario más. Todo bien, todo en orden. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a iniciar la carta 2. La dinámica va a ser diferente. Vamos a leer, ahí mismo vamos a comentar, vamos a resonar, ajá, comentando algún párrafo específico con el que nos hayamos identificado o queramos comentar algo. Y bueno, ya por el contenido de la carta no voy a hacer esos resúmenes que hice en la carta 1, en otra sí, ujú, pero bueno, vamos ahora sí que mezclando diferentes formas también para hacerlo un poco diferente. ¿Va que va? La semana entrante, ojalá yo pueda estar, pero si no estoy es porque estoy en el cumpleaños de mi nieta. Ay, muchos. Y entonces sí, entonces no sé si, claro que no es ese día exactamente, sino como cuando la voy a visitar, ellos no quieren que uno tenga otra cosa que hacer, sino estar con ellos. No te Entonces preocupes, voy corazón. a Dejo la tratar. liga de la grabación para Ah, que tú lo bueno. puedas ver posteriormente. Ah, bueno, gracias. Voy a tratar, pero es que ellos no lo dejan a uno. Muy bien. Gracias.
Bueno, pues un abrazo. Gracias, Bendiciones, gracias, que muchas pasen gracias. buena noche. Gracias por su presencia, de verdad. Lo Gracias. agradezco infinitamente. Gracias a ti. Bendiciones. Muchas gracias a Marina. todas. Gracias a Bendiciones todos. para Saludos a todos. todos. Un abrazo. Buenas Gracias. noches. Chao, Gracias. gracias. Hasta luego. Chao.